El mundo, hermanos, está acostumbrado a que las guerras se midan por el calibre de los cañones y por la reserva de oro de las naciones. Creen que la geopolítica es un juego de ajedrez donde solo participan presidentes, generales y magnates. ¡Qué error tan grande! Se equivocan de punta a punta. La verdadera batalla, la que define el destino de las naciones y de las almas, no se libra en la Casa Blanca ni en Miraflores. Se libra en el púlpito, se libra en el confesionario, se libra, y escuchen bien esto, en la defensa absoluta de la verdad de Cristo. En un momento de máxima tensión, cuando el dictador Nicolás Maduro parecía acorralado, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofrecía una última oportunidad para salir del poder, los ojos del mundo estaban fijos en los misiles y las sanciones. Pero mientras los líderes mundiales hablaban de petróleo y democracia, un hombre de Dios vestido de negro riguroso, con la sotana como armadura y un crucifijo que es más pesado que cualquier medalla militar, se levantó para recordarles a todos que la verdadera autoridad no viene de las urnas ni de los ejércitos, viene del cielo. Hablo del padre Luis Toro, un nombre que para muchos es sinónimo de controversia, pero para millones de católicos es la voz clara y sin miedo que defiende la tradición apostólica en tiempos de apostasía y confusión. ¿Quién es este sacerdote que se atreve a interponerse entre la política de las grandes potencias y la desesperación de un pueblo? Él no es un diplomático, no es un político, es un pastor, y su lenguaje es el fuego, su arma es la Biblia, y su misión es recordarle al mundo que, si no hay Eucaristía, si no hay respeto por los sacramentos, si no hay obediencia a la cátedra de Pedro, no hay futuro, no hay salvación y no hay libertad. La confrontación de Maduro por parte del padre Toro no fue una simple crítica política, fue una denuncia profética. Fue señalar que la raíz de la tiranía no es económica, sino espiritual. La tiranía es el resultado de haberle dado la espalda a Cristo Rey. Y esto, hermanos, es infinitamente más peligroso para un régimen que cualquier sanción de Washington. Cuando Trump hablaba de última oportunidad, se refería a una salida negociada del poder. Pero el padre Toro le presentó a Maduro y a todos los que ostentan el poder terrenal la verdadera última oportunidad, la de arrepentirse y volver a la iglesia de rodillas. El padre Luis Toro ha sido implacable, y esta es la clave para entender su impacto. Él no utiliza eufemismos. Él no teme nombrar al mal por su nombre. Y cuando habla, utiliza ese tono enérgico, ese acento firme, esa pasión que solo da la certeza de la fe inquebrantable. Él nos dice, si vas a gobernar, tienes que hacerlo bajo la ley de Dios, y si no lo haces serás confrontado no por un partido político, sino por la verdad que ha permanecido 2000 años. Muchos de los que hoy nos ven han escuchado sus sermones. Han visto cómo, con la Biblia en mano, desafía no solo a los herejes que pululan fuera de la iglesia, sino también a aquellos que dentro de ella quieren diluir la doctrina. La esencia del padre Toro es la defensa radical de la autoridad. Y aquí viene la parte que más choca al mundo moderno, porque para él la autoridad de la Iglesia Católica, la que le fue dada por Cristo a Pedro, está por encima de cualquier constitución, por encima de cualquier decreto presidencial. ¿Y qué tiene que ver esto con Nicolás Maduro y el ultimátum de Trump? Todo, absolutamente todo. Cuando los poderes terrenales se enfrentan, el padre Toro entra al campo de batalla para recordarnos que ambos bandos están equivocados y olvidan a Cristo. Él no se casa con el capitalismo ni con el socialismo. Él se casa con el Evangelio. Y si tú me dices que debo apoyar a un político porque es menos malo, yo te pregunto, y usa sus palabras, muéstrame en la Biblia donde dice que el católico debe elegir entre dos males. Muéstrame dónde está esa doctrina. Su mensaje a Maduro fue un golpe directo a la conciencia. Usted puede tener el control de los militares, pero el control de las almas lo tiene Dios. Y si usted está llevando a su pueblo a la miseria y a la desesperación, usted no solo comete un delito civil, comete un pecado mortal contra la caridad. Y eso, hermanos, es lo que verdaderamente importa en el juicio final. El padre Luis Toro no se anda con rodeos sobre la importancia de la Virgen María, la Madre de Dios. Para él, Venezuela, como toda América Latina, está bajo el manto de la Santísima Virgen. Y enfrentar a un dictador es también enfrentar al demonio que busca destruir la fe de ese pueblo mariano. Él lo dice claro, donde no entra la Virgen, entra la herejía y entra la corrupción. Piense usted en el contraste. Por un lado, la diplomacia fría, los comunicados de prensa, las amenazas económicas. Por el otro, un sacerdote que con la voz quebrada por la pasión, grita la verdad de la doctrina católica, recordando que la única liberación posible es la que viene de la gracia. Este sacerdote ha puesto el dedo en la llaga de la hipocresía política.
Ha dicho sin miedo que muchos de los que se dicen líderes católicos en Latinoamérica están traicionando la fe por conveniencias políticas, por dinero o por miedo. Y el miedo, hermanos, es el primer enemigo de la fe. Él no es un sacerdote que se queda en la sacristía, él sale a la plaza pública. Y lo hace con esa vestimenta tradicional, con esa batina preta que hoy ya no se ve, precisamente para reafirmar que la iglesia es eterna, que no cambia con las modas, que no se adapta a las ideologías mundanas. La historia que vamos a desvelar aquí no es solo sobre un enfrentamiento político, es sobre cómo la fe inquebrantable de un solo hombre puede desafiar a los gigantes del poder mundial. Es sobre la fuerza de la tradición apostólica frente al relativismo rampante. Muchos dicen que la iglesia no debe meterse en política, pero yo les pregunto a ustedes que nos ven y que nos escuchan en este momento y quiero que me respondan de inmediato en los comentarios. ¿Es la política un terreno ajeno a Dios? ¿O la iglesia tiene la obligación moral bajo la caridad de Cristo de confrontar la tiranía y la injusticia sin miedo a las consecuencias? Déjenme su respuesta aquí abajo, porque la verdad de esta historia apenas comienza. Y créanme, lo que el padre Luis Toro le dijo a Maduro en ese momento fue mucho más duro y más profético que cualquier ultimátum de la Casa Blanca. Prepárense, porque vamos a desentrañar la batalla espiritual detrás de la crisis venezolana. Y esto, hermanos, es solo el principio. La pregunta que dejamos en el aire, hermanos, no es una cuestión de opinión, ni un debate de café. La respuesta es clara y está escrita a fuego en la historia de la Santa Iglesia. La Iglesia no es una ONG de caridad para repartir despensas y dar abrazos. La Iglesia es la Mater et Magistra, la madre y maestra de todas las naciones. ¿Que si la Iglesia debe meterse en política? Escuchen bien, la política, la economía, la educación, el arte, la ciencia, todo lo que toca la vida del hombre, debe estar subordinado al reinado social de Jesucristo. Cuando un gobierno, sea el de un dictador socialista en Caracas o el de un relativista liberal en Washington, se levanta y dice: aquí no hay más ley que la mía. La Iglesia tiene la obligación moral, bajo pena de pecado grave, de levantarse y gritar: ¡alto, impío! El silencio ante la tiranía no es prudencia, es complicidad. La tibieza es la náusea de Dios y el padre Luis Toro lo sabe. Por eso su figura, envuelta en esa batina preta, es una afrenta para el clero moderno que quiere ser amigo del mundo, que quiere diluir el evangelio en la sopa del progresismo. Él no es un activista político. Él es un sacerdote católico que ejerce su sacerdocio sin miedo. Y para entender la fuerza de las palabras que le lanzó a Nicolás Maduro, primero deben entender la columna vertebral de su fe. El padre Luis Toro es un férreo defensor de la tradición apostólica. Para él, la crisis de Venezuela, la crisis de América Latina, no es solo económica. Es una crisis de fe. Es una crisis de la pérdida de la conciencia de lo que es la Santa Misa. Él lo repite una y otra vez, con esa energía que parece que va a romper el micrófono. La Eucaristía es el centro de nuestra vida. Si ustedes pierden la fe en la presencia real, lo han perdido todo. Y es lógico, ¿no es así? Si el hombre pierde el centro de la fe, si cree que la hostia consagrada es solo un símbolo, ¿cómo va a creer que tiene la obligación de obedecer a un Dios vivo? Se vuelve esclavo de las ideologías muertas. Y aquí viene el punto crucial: la autoridad. Muchos, especialmente aquellos que siguen las sectas protestantes o las ideologías modernistas, dicen que la Iglesia se ha inventado sus dogmas, que todo es una tradición de hombres. Pero el padre Luis Toro se les para enfrente y les dice con su frase de impacto que es un dardo directo al corazón de la herejía: muéstrame en la Biblia. Y cuando les pide que le muestren en la Biblia donde Jesús dijo que la Iglesia debía cambiar su doctrina con cada generación, o donde dijo que el pan y el vino eran solo un recuerdo, se encuentran con el muro de la verdad católica. Él no solo defiende la fe contra los ataques externos, sino contra la cizaña interna. Él es el sacerdote que recuerda que la sucesión apostólica no es un cuento de hadas, sino la garantía de que lo que celebramos y creemos hoy es exactamente lo mismo que creyeron los apóstoles en el siglo I. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Nicolás Maduro, con el Palacio de Miraflores y con Donald Trump dándole un ultimátum desde la Casa Blanca? Tiene que ver absolutamente todo. El gobierno de Venezuela, como muchos gobiernos que se han deslizado hacia la tiranía, ha intentado sustituir a Dios. Han puesto el Estado como el proveedor absoluto, el salvador social, el dador de pan y de vida. Han prometido el paraíso terrenal a costa de la libertad y de la dignidad humana. Y cuando un régimen hace esto, está cometiendo el pecado de idolatría política. Está exigiendo una adoración que solo le corresponde a Dios. Y ahí es donde el pastor, el verdadero pastor, debe levantar la vara. El padre Luis Toro no estaba hablando como un ciudadano más en la oposición. Estaba hablando como un profeta,
como lo hizo Juan el Bautista con Herodes, como lo hicieron los grandes santos de la Iglesia que no temieron a la espada del César. Estaba ejerciendo el poder que le fue dado por el sacramento del orden sacerdotal. Él vio la miseria, la hambruna, la diáspora de millones de venezolanos que huían de un sistema fallido y entendió que la caridad, la verdadera caridad, no es solo dar de comer, sino confrontar la mentira que causa el hambre. La confrontación de Luis Toro con Maduro no fue un debate de ideas, fue un exorcismo público, porque la tiranía, hermanos, es una manifestación del mal, es la negación del libre albedrío dado por Dios, y el padre Toro estaba dispuesto a pagar el precio de esa confrontación. Mientras el mundo diplomático jugaba con sanciones económicas y mesas de diálogo inútiles, mientras Trump movía sus fichas geopolíticas, el padre Toro se armó con algo mucho más poderoso que cualquier arma nuclear o cualquier decreto presidencial. Se armó con la palabra de Dios y con la tradición de la Iglesia. Su mensaje a Maduro fue un recordatorio brutal de que el poder terrenal es efímero, que el trono de un tirano es de barro y que la justicia de Dios tarde o temprano cae sobre la cabeza de los impíos. Y lo que le dijo no fue un susurro, fue un trueno. Y ese trueno resonó no solo en Caracas, sino en el Vaticano, en Washington y en cada rincón donde un católico tradicionalista alza la voz. Prepárense porque ahora sí, vamos a escuchar la dureza de esa confrontación. Vamos a ver cómo un simple sacerdote, con su batina preta y su crucifijo al pecho, se convirtió en el arma espiritual más temida por el régimen bolivariano. La hora del juicio profético había llegado. El padre Luis Toro no andaba con rodeos ni con diplomacia de terciopelo. Cuando un hombre de Dios se enfrenta al poder temporal, no lo hace con armas de carne y hueso, sino con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y la confrontación que se desató en Venezuela, mientras Trump agitaba la bandera de la última oportunidad, no fue de política, sino de teología pura. El padre Toro lo dijo claro: la tiranía no es solo un error económico o una mala administración, es un pecado mortal contra el orden divino. Es la usurpación del poder que solo le corresponde a Dios. ¿Y qué hace un sacerdote ante el pecado? Lo denuncia y llama a la conversión. El sacerdote, con su batina preta y el crucifijo como único escudo, confrontó al régimen usando el lenguaje que los déspotas modernos han olvidado: el lenguaje de la escatología y la justicia divina. Su mensaje a Nicolás Maduro no fue un ruego, fue un ultimátum mucho más severo que el que venía de Washington. Escúchenme bien, hermanos. El padre Toro no se detuvo en las sanciones. Él fue directo al alma del problema. Él les recordó: ustedes que se dicen revolucionarios, ¿creen que pueden robar el pan material y el pan espiritual de un pueblo sin consecuencias eternas? El poder que tienen, ese poder efímero que les da el fusil y el decreto, es prestado, y el prestamista es Dios. Y Dios tarde o temprano pide cuentas con intereses. El padre Toro, fiel a la tradición apostólica que tanto defiende, enfatizó la autoridad de la Iglesia. Ustedes, tiranos, han caído en la soberbia de creer que la Iglesia es una ONG, una institución más que pueden controlar, cerrar o manipular a su antojo. Muéstrame en la Biblia donde Cristo le dio a César el poder sobre su cuerpo místico. Muéstrame en la tradición donde los apóstoles se arrodillaron ante Herodes. La Iglesia no es de este mundo, aunque esté en este mundo. Y cuando un régimen se alza contra la Iglesia, cuando persigue a los obispos, cuando restringe la libertad de culto, ese régimen está cometiendo un sacrilegio. Y el sacrilegio, mis hermanos, es la afrenta más grave que puede recibir nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. El padre Toro levantó la voz, denunciando cómo el régimen había instrumentalizado el sufrimiento del pueblo. Ustedes, que se llenan la boca hablando de justicia social, han despojado a los más pobres no solo de comida, sino de la gracia. Han convertido la necesidad en un arma política, obligando a las almas a vender su dignidad por un plato de comida, si es que lo hay. Y aquí viene el punto doctrinal más fuerte del padre Toro: la defensa de la Eucaristía. Para él, el ataque a la Iglesia en Venezuela era un ataque directo al Santísimo Sacramento. Cuando ustedes, señores del régimen, impiden que el sacerdote administre los sacramentos libremente, cuando obstaculizan la labor pastoral, están impidiendo que el pueblo reciba la vida de Dios. Están condenando a las almas a la inanición espiritual. Y eso es un crimen más grande que cualquier delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa divinidad. El padre Toro es un hombre de la tradición, y para él la Eucaristía es el centro de la vida católica. Tocar la Eucaristía, aunque sea indirectamente a través de la persecución de sus ministros o la restricción de su culto, atrae la ira de Dios de manera inmediata. Y su advertencia fue clara, poderosa y profética: cuidado con tocar las cosas de Dios.
Ustedes creen que están jugando a la política, pero están jugando con fuego eterno. La historia está llena de imperios que desafiaron a la cruz y terminaron reducidos a cenizas. ¿Creen que su revolución bolivariana será la excepción? Falso. El padre Toro no tuvo miedo de citar a los padres de la Iglesia. Él recordó que la autoridad civil, según San Pablo, viene de Dios, sí, pero para el bien común, no para la opresión. Cuando la autoridad se pervierte y se convierte en tiranía, pierde su legitimidad divina y se convierte en una herramienta del demonio. Y ahí, hermanos, el católico tiene no solo el derecho, sino la obligación moral de resistir. Resistir, claro está, con las armas espirituales, la oración, el ayuno, la penitencia y la denuncia valiente de la verdad. El padre Toro desafió la narrativa oficial que intentaba pintar a la Iglesia como un enemigo político más. No somos políticos, somos guardianes de la fe y la moral. Y si la moral nos obliga a decir que el robo es pecado, que el asesinato es pecado y que la tiranía es pecado, entonces lo diremos desde el púlpito, aunque nos cueste la vida. Este sacerdote no solo hablaba a Maduro, hablaba a los católicos que por miedo o por ignorancia estaban colaborando con la dictadura. Les recordó la gravedad de la traición a la fe. Les dijo que no se puede servir a Dios y al comunismo. No se puede comulgar y al mismo tiempo apoyar un sistema que niega la dignidad humana creada a imagen y semejanza de Dios. Es el momento de la definición. El padre Toro exigió a los católicos venezolanos que eligieran o Cristo Rey o el César tirano. No hay término medio. La tibieza, como dice el Apocalipsis, será vomitada de la boca de Dios. Y su voz resonó con la fuerza de un profeta del Antiguo Testamento, no con la voz pausada de un diplomático moderno. Él no buscaba la negociación, buscaba la conversión o, en su defecto, el juicio. El mensaje que el padre Toro envió a través de sus videos y prédicas era un recordatorio brutal a Maduro. El poder de la Casa Blanca puede ser temporal y negociable. El poder de la Iglesia y la justicia de Dios son eternos e innegociables. Mientras Trump ponía plazos económicos, el padre Toro ponía plazos espirituales. El plazo de la misericordia se acaba, y lo que viene después es la justicia. Y la justicia, para los tiranos que han oprimido a los ungidos de Dios, es terrible. Así fue como un hombre vestido de negro, con un crucifijo visible, se convirtió en el verdadero contrapoder moral y espiritual en un país ahogado por la opresión. Él usó la batina como una bandera y la Biblia como un martillo, golpeando sin piedad la conciencia de los poderosos. Y ese golpe, hermanos, fue tan fuerte que obligó a todo el mundo a voltear a ver a ese sacerdote venezolano que no tenía miedo de gritar: «Muéstrame en la Biblia donde el tirano puede escapar de la mano de Dios». No existe tal versículo. La hora del juicio está cerca. Hermanos, la gente que solo mira las noticias superficiales cree que la lucha en Venezuela es una simple disputa política por el control del petróleo o por la hegemonía regional. Se equivocan de manera lamentable. La batalla que el padre Luis Toro estaba librando no era por un puesto de gobierno, era por el alma de la nación, por la conciencia de cada bautizado que vivía bajo el yugo de la ideología. Porque ¿qué es la tiranía socialista, hermanos? Sino la manifestación moderna de la idolatría. Es el Estado que se erige como el nuevo becerro de oro, exigiendo la adoración total y la sumisión absoluta. Es la voz de la serpiente que te susurra al oído: no necesitas a Dios. Yo, el Estado, soy tu proveedor. Yo te doy el pan. Yo te doy la salud. Yo te doy la educación. Y cuando el Estado se coloca en el lugar de Dios, se convierte en un ídolo que exige sacrificios humanos. ¿Y cuáles fueron los sacrificios en Venezuela? La vida de los jóvenes en las calles, la dignidad de las madres buscando comida en la basura, la muerte lenta de los ancianos sin medicinas. Ese es el fruto del ídolo. El padre Toro no podía guardar silencio ante esta blasfemia. Su ministerio no era un club social, era la continuación del ministerio profético de la Iglesia. ¿Y qué hace un profeta? Un profeta no negocia con el mal, lo denuncia. Un profeta no busca la paz mundana, busca la verdad que libera. Y él usó su plataforma para desenmascarar la herejía que se escondía detrás del disfraz de la justicia social. Él gritaba a los cuatro vientos: muéstrame en la Biblia donde Jesús instituyó el socialismo de Estado como camino a la salvación. No existe tal versículo. Jesús nos dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El reino que promueve el tirano es el reino de la escasez, de la mentira y de la desesperación, y ese reino no es de Dios, es del enemigo. Su crítica iba más allá de lo económico. Era una defensa feroz de la tradición apostólica que el socialismo busca destruir. Cuando el tirano controla la comida, controla el cuerpo.
Cuando controla la educación, controla la mente. Pero cuando intenta controlar la fe, ahí se encuentra con el verdadero muro. El Padre Toro se convirtió en el guardián de la Eucaristía en tiempos de hambruna. Él recordaba al pueblo que, aunque el tirano les quitara el pan material, no podía quitarles el pan de vida si ellos se aferraban a la fe. Pero también denunció la crueldad de un sistema que, al someter al pueblo a la miseria, dificultaba la práctica de los sacramentos y la vida de gracia. La tiranía, hermanos, es un obstáculo a la salvación. Es un pecado estructural que clama al cielo por venganza, como lo grita la sangre de Abel. Y aquí es donde el sacerdote venezolano se separa de muchos líderes eclesiásticos que optaron por la tibieza. Mientras algunos obispos pedían diálogo y entendimiento, el Padre Toro sacaba el látigo de la indignación profética. Él les decía, sin medias tintas, que la prudencia ante el error es cobardía, que la caridad sin la verdad es sentimentalismo vacío. Él se apoyaba en los grandes padres de la Iglesia, en San Atanasio, que enfrentó al mundo entero para defender la divinidad de Cristo, y en San Juan Crisóstomo, que denunció la corrupción de la emperatriz. El sacerdote no es un empleado del gobierno. El sacerdote es un embajador de Cristo, y a un embajador se le exige lealtad absoluta al rey. El Padre Toro no solo desafió al Palacio de Miraflores, desafió a la pusilanimidad dentro de su propia casa. Él preguntó, ¿dónde está el celo apostólico? ¿Dónde está el fuego de los primeros cristianos? Si los pastores se callan cuando el lobo ataca al rebaño, ¿cómo se llamará eso? Se llama traición. Y por eso su voz resonó con tanta fuerza en el continente. Porque no estaba hablando de política partidista. Estaba hablando de principios innegociables. Estaba hablando de la ley de Dios que está por encima de cualquier ley humana. Él tomó la carta de Trump, la última oportunidad diplomática, y la puso en el contexto de la última oportunidad espiritual que Dios da a los tiranos. El plazo de Washington era financiero, el plazo de Dios era eterno, y el mensaje para Maduro fue claro y directo, pronunciado con la autoridad de quien sabe que está defendiendo la roca de Pedro. Usted puede burlarse de las sanciones de Estados Unidos, usted puede ignorar las resoluciones de la ONU, pero usted no puede ignorar el Evangelio. La justicia de Dios le alcanzará, porque hay un versículo que usted no puede borrar. El que oprime al pobre ofende a su Creador, y usted, tirano, ha oprimido a millones de pobres. Su cuenta está llena ante el tribunal divino. Así el padre Luis Toro, vestido de luto por su patria oprimida, transformó la crisis política en una catequesis masiva sobre la soberanía de Cristo Rey. La batina se convirtió en la armadura, el crucifijo en el escudo y la Biblia en la espada de dos filos que penetra hasta el tuétano. Él no tenía ejércitos ni tanques, pero tenía algo infinitamente más poderoso. La verdad. Y esa verdad, hermanos, era la única fuerza capaz de confrontar, sin miedo ni sumisión, al poder de un régimen que se creía invencible. El púlpito se había convertido en el verdadero centro de resistencia, y el sacerdote en el general de las almas. Hermanos, cuando la verdad es lanzada como un dardo, el demonio y sus secuaces no se quedan quietos. Ustedes saben que la mentira es el único oxígeno de la tiranía. Una vez que el padre Luis Toro lanzó su profecía, la respuesta del régimen no se hizo esperar. La maquinaria de propaganda, esa cloaca mediática que solo vomita fango y confusión, se puso en marcha con una sola misión: silenciar al hombre de la batina. La acusación principal, la más perversa, fue la de siempre. Este sacerdote es un político disfrazado. Está sembrando la división. La iglesia debe ser neutral. Él está usando el púlpito para intereses extranjeros, para servir al imperialismo y a Donald Trump. Neutralidad. Qué palabra tan vacía y tan cómoda para los cobardes. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos en Cristo, a ustedes que me ven y me escuchan, ¿qué es la neutralidad cuando la injusticia es absoluta? ¿Qué significa ser neutral cuando el hambre es un arma de Estado y cuando la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es pisoteada por la bota militar y la ideología atea? Muéstrame en la Biblia donde Jesús fue neutral ante los fariseos que oprimían al pueblo. ¿Fue neutral el profeta Natán cuando confrontó al rey David por su adulterio y asesinato? ¿Fue neutral San Juan Bautista cuando le gritó a Herodes: ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? La iglesia no es una ONG de caridad que reparte pan y se va a dormir. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo, nuestro Rey, nos ha dado la autoridad para predicar el Evangelio, y el Evangelio es la ley. Y la ley de Dios es clara. El que roba, el que miente, el que oprime, el que mata de hambre a su pueblo, está en pecado mortal. Cuando el padre Luis Toro levantó su voz, no estaba hablando de política partidista.
estaba defendiendo la doctrina social de la Iglesia. La misma doctrina que condena al liberalismo salvaje y que condena con igual o mayor vehemencia a los regímenes socialistas que prometen el paraíso en la tierra y solo entregan miseria y muerte. El tirano cree que al controlar las aduanas, los puertos y las fronteras controla el poder. Falso. El verdadero poder está en el sagrario. El verdadero poder está en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando usted, señor Maduro, permite que su gente muera de hambre, que los niños no tengan medicinas y que la nación sea saqueada mientras sus generales se enriquecen, usted no está cometiendo un simple crimen económico. Usted está cometiendo un sacrilegio contra el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia y sus fieles. El padre Toro lo vio claro. El régimen no solo buscaba el control político, sino la rendición espiritual. Querían que el sacerdote se arrodillara, que el obispo se callara, que el laico se resignara a que Dios había abandonado la nación. Pero el sacerdote no se arrodilla ante ningún hombre, solo ante el sagrario. Y aquí viene el punto crucial, mis hermanos, el punto que divide a los pastores en tiempos de prueba. Dentro de la misma iglesia surgieron voces que pedían prudencia. Le decían al padre Toro: «Cálmate, padre. Esto es peligroso. Estás poniendo en riesgo las instituciones. Debemos dialogar, no confrontar. Pero ¿dialogar con quién? ¿Dialogar con el lobo que devora a las ovejas? La prudencia sin caridad es cobardía, y la caridad exige la defensa de la verdad». El padre Luis Toro sabía que su obediencia primera era a Cristo, y si los hombres le pedían callar la verdad para salvar su pellejo o su diócesis, él elegiría la verdad. Él estaba arriesgando su vida y su sacerdocio al nombrar al tirano. Él estaba poniendo en juego su propia seguridad por la salvación de las almas. Y muchos, repito, muchos dentro de las estructuras eclesiásticas le pidieron silencio. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, mis hermanos en Cristo, a ustedes que son la iglesia militante, es esta: ¿debe el sacerdote, por obediencia a la jerarquía o por miedo a la persecución, guardar silencio cuando ve el mal absoluto devorando a su rebaño? ¿O debe gritar el evangelio sin importar las consecuencias como lo hicieron los mártires? Déjenme su respuesta en los comentarios. Necesitamos saber si ustedes, los fieles, exigen pastores que huelan a oveja o pastores que huelan a sacristía vieja y a miedo. Padre Toro no predicaba su opinión. Predicaba la doctrina inmutable de la Iglesia, la misma que condenó a los comunistas ateos en el pasado y que condena hoy a los tiranos socialistas del siglo XXI. Él sabía que su voz era la voz de millones de almas que ya no podían gritar. Él era el megáfono de los mártires silenciosos, y su mensaje, a pesar de la campaña de desprestigio, se esparció como pólvora bendita. Los jóvenes lo seguían, los ancianos lloraban al escucharlo. El hombre de la batina negra se había convertido en el profeta que la nación necesitaba, el único que se atrevía a decir al rey: «Estás desnudo y estás condenado». Mientras el régimen preparaba su contraataque más brutal, buscando una excusa para la detención, para el exilio o peor aún, para el martirio, el padre Luis Toro se preparaba para su batalla más importante. Él no iba a responder con panfletos ni con marchas políticas. Él iba a responder con la única arma que el infierno no puede tocar: la Santísima Eucaristía. La ofensiva del régimen se centró en desacreditar la fuente de su autoridad. Intentaron, como siempre lo hacen los tiranos, usar la fe contra la fe. Buscaron a esos sacerdotes y pastores que se venden por un plato de lentejas, aquellos que están dispuestos a bendecir el fusil del opresor a cambio de migajas de poder. Pero el padre Toro, firme como el ciprés, recordó a todos que la verdadera bendición solo viene de la roca de Pedro. Y la roca, hermanos, no se doblega ante el socialismo ni ante la tiranía. La roca es Cristo. Él preparó una serie de catequesis masivas, no sobre la crisis política, sino sobre la crisis moral que la había generado. Su tema central: la defensa de la familia, la vida y la tradición apostólica, pilares que el socialismo busca siempre destruir para construir su hombre nuevo, ese ser sin alma y sin Dios. Y al final de cada sermón, con ese crucifijo en el pecho brillando bajo las luces de la iglesia, él repetía la profecía de la Virgen de Fátima, esa profecía que aterra a los comunistas del mundo entero: «Al final mi inmaculado corazón triunfará». Y ese triunfo, hermanos, no se logra con tanques, sino con el rosario en la mano y la verdad en los labios. El padre Luis Toro sabía que el plazo de Trump era temporal, político, humano. Pero el plazo de Dios para el tirano ya estaba corriendo y ese plazo se iba a cumplir. Y si el tirano no se arrepentía, la única última oportunidad que le quedaba era el juicio final. Y ahí ni el oro robado ni el ejército lo podrían salvar.
El sacerdote se preparaba para alzar el cuerpo de Cristo en la misa, sabiendo que en ese momento el altar se convertía en el verdadero campo de batalla. La siguiente confrontación no sería con palabras, sino con la presencia real, la única fuerza capaz de derrocar a los reinos de este mundo. Y el régimen lo sabía. Por eso, su siguiente movimiento fue directo y personal. Se preparaban para golpear al pastor, esperando que el rebaño se dispersara en el caos. Pero subestimaron la fe inquebrantable de un solo hombre vestido de negro. El régimen, hermanos, no podía soportar la verdad. La cobardía es la hermana gemela de la tiranía. Cuando vieron que la gente, que la feligresía, que la verdadera Venezuela despertaba con la palabra de Dios, no con la palabra de un político de turno, sino con la palabra inmutable de Cristo, decidieron que era hora de silenciar al mensajero. Y el ataque vino, no con tanques, sino con la arma favorita de Satanás, la mentira. Lanzaron una campaña de difamación orquestada, financiada con el dinero robado al pueblo, usando a sus medios serviles, a esos periodistas mercenarios que venden su alma por un plato de lentejas para intentar ensuciar el nombre del padre Luis Toro. Decían que el sacerdote era un agente de la CIA. Escuchen bien, un hombre que vive bajo el voto de pobreza, que viste la batina y que solo tiene como arma la Biblia, agente de la CIA, ¡qué blasfemia! Decían que estaba financiando la insurrección con dinero extranjero. Muéstrame en la Biblia donde dice que un siervo de Cristo debe doblegarse ante los tiranos. Muéstrame en la Biblia donde Jesús le dijo a San Pedro, cállate, no vayas a ofender al César. El padre Luis Toro no se inmutó. Cuando la persecución se hizo personal, la respuesta del sacerdote fue aún más directa, más fulminante. Él sabía que la calumnia es el precio que se paga por hablar la verdad en un mundo dominado por el error. Y el sacerdote se paró frente a las cámaras, con ese crucifijo grande sobre su pecho, y les habló directamente, no a los periodistas, sino al tirano que movía los hilos. Les dijo, ustedes me llaman político, me llaman agente extranjero. Yo les digo que soy un simple sacerdote de Cristo, que defiende a su rebaño. Y si defender la Eucaristía, si defender la vida, si defender la dignidad de la persona humana es ser un agente político, entonces sí, soy el agente del Rey de Reyes, de Jesucristo, y mi nación no es de este mundo. La amenaza escaló. No solo difamación, sino amenazas directas a la infraestructura de la iglesia. Intentaron congelar las cuentas de las parroquias. Intentaron intimidar a los obispos. Pero el padre Toro sabía que si el pastor se asusta, el rebaño se dispersa. Y él, con la fuerza que solo da la Eucaristía, se mantuvo firme como una roca. Él les recordó a esos tiranos, a esos comunistas que creen que pueden doblegar a la iglesia, que la iglesia ha sobrevivido a Nerón, ha sobrevivido a Diocleciano, ha sobrevivido a la Revolución Francesa y sobrevivirá a cualquier miserable dictadorzuelo que se levante hoy creyéndose Dios. ¿Creen que un decreto político va a silenciar la voz de la tradición apostólica? Están equivocados. El padre Toro usó la analogía de San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si ustedes, tiranos, se atreven a tocar un solo cabello de un sacerdote, se atreven a profanar un sagrario, no están enfrentando a un hombre, están enfrentando al mismo Dios. Y la venganza de Dios no es como la venganza humana, lenta o dudosa. La venganza de Dios es justa, es eterna, y no hay ejército que la detenga. Hermanos, la defensa del padre Toro no se basó en abogados ni en diplomacia, se basó en la doctrina. Él les recordó que el poder de la iglesia no reside en los bienes materiales, sino en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Les dijo, ustedes pueden robar el dinero, pueden cerrar los templos, pero no pueden robar el cuerpo de Cristo que está en el sagrario. Y mientras un solo sacerdote pueda decir, este es mi cuerpo, la iglesia sigue viva y sigue siendo invencible. Él los confrontó con el tema de la conciencia. Les preguntó, ¿cómo duermen por las noches sabiendo que el pan de los niños, el medicamento de los enfermos, está en sus bóvedas? ¿Creen que los lujos que tienen hoy valen el precio de su alma en el infierno? Y aquí viene lo más importante, hermanos. El padre Toro no solo estaba defendiendo su nombre, estaba defendiendo la dignidad del sacerdocio. Estaba demostrando que el sacerdote, vestido de negro, con su sotana, es un signo de contradicción en el mundo, un signo de que hay una ley superior a la ley del tirano, un signo de que hay un rey más poderoso que cualquier presidente o dictador. El sacerdote se convirtió en un imán para la fe de la gente. Cuanto más lo atacaban, más crecía su credibilidad, porque la gente entendía que si el mundo lo odiaba, era porque él era de Cristo. Como dijo el Señor, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.
La persecución era la prueba de fuego, la confirmación de que estaba en el camino correcto, el camino angosto, y el padre Toro, con esa energía que lo caracteriza, les lanzó el guante a los que lo difamaban. Les dijo: vengan, enfrenten la verdad. No se escondan detrás de un teclado o de un micrófono apagado. Vengan y muéstrenme en la Biblia donde me he equivocado. Yo les mostraré en la Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica donde ustedes están fallando a Dios y al pueblo. Era una invitación a un duelo teológico-moral, que la tiranía, por supuesto, nunca aceptaría, porque la tiranía solo sabe usar la fuerza bruta, nunca la razón, nunca la verdad. El padre Luis Toro sabía que la estrategia del régimen era desmoralizarlo, hacerlo dudar, pero su ancla era la Virgen María. Él repetía constantemente la oración del rosario, aferrado a la promesa de Fátima. Él sabía que el enemigo ataca al pastor para dispersar al rebaño, pero también sabía que la Madre de Dios cubre al rebaño con su manto. Cuando los rumores de su posible arresto se hicieron fuertes, porque eso fue lo siguiente: la amenaza de encarcelamiento por incitación al odio, el padre Toro celebró la misa más solemne que pudo. En ese momento, en el momento del peligro máximo, él no se escondió. Al contrario, se expuso al máximo, porque sabía que la misa es el sacrificio de Cristo y que no hay mayor protección que estar en el Calvario con él. Y cuando elevó la hostia consagrada, ese pedazo de pan que se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, él lo hizo con una fuerza inquebrantable, mirando directamente a la cámara que sabía que lo estaba transmitiendo a toda la nación. Y en ese acto de fe, en la presencia real, él estaba declarando la guerra espiritual al régimen, una guerra que no se gana con armas nucleares, sino con la fe en el Dios vivo. Y el mensaje era claro para Maduro y para todos los que lo rodeaban. Ustedes creen que tienen el poder. Yo tengo a Cristo, y el poder de Cristo es el que derroca a los imperios. Su última oportunidad no la da Trump. Su última oportunidad se la da el Sagrado Corazón de Jesús, si se arrepienten y devuelven lo robado. El sacerdote estaba listo para el martirio. Pero un mártir, hermanos, nunca es una derrota. Un mártir es la semilla de nuevos cristianos, es la prueba de la resurrección. Y el régimen, en su soberbia, estaba a punto de cometer el peor error de su historia: crear un mártir que se convertiría en un símbolo eterno de resistencia y fe. La confrontación personal había comenzado, y el padre Luis Toro estaba en el centro del huracán, vestido de negro, con la calma que solo la verdad puede dar. El desafío del padre Luis Toro no fue un simple comentario político, fue una declaración de guerra espiritual. Y hermanos, cuando la verdad se lanza como un misil, la oscuridad reacciona con violencia. El régimen de Nicolás Maduro, acostumbrado a silenciar, a manipular, a borrar la disidencia con un chasquido de dedos, se encontró ante un muro de fe inquebrantable. Sus propagandistas, sus voceros, sus redes de difamación intentaron de inmediato deslegitimar al sacerdote. Lo llamaron agente extranjero, lo acusaron de injerencia, de traidor a la patria, de subversivo. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema cuando se intenta difamar a un hombre que solo habla de la Eucaristía y del Evangelio? Que el pueblo que sufre el hambre y la injusticia ve la verdad desnuda. El padre Luis Toro no retrocedió ni un centímetro. Él sabía que, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, tenía que enfrentar a los poderosos que oprimían al pueblo de Dios. Y su siguiente movimiento no fue en la plaza pública, sino desde el púlpito, usando la única arma que los tiranos no pueden confiscar: la palabra de Dios. Él no se detuvo a debatir si la economía era socialista o capitalista. Él fue directamente al pecado mortal de la corrupción, y se dirigió a aquellos que desde el poder robaban los recursos que debían alimentar a los niños de Venezuela. Su voz resonó con la ira justa de un hombre de Dios. Muéstrenme en la Biblia, hermanos, donde dice que es lícito robar. Muéstrenme un solo pasaje donde Cristo diga: bienaventurados los que se enriquecen a costa del sudor y la miseria de sus hermanos. No existe. Lo que existe es el lamento de Santiago, el apóstol, que dice: vuestros ricos han amontonado tesoros para los últimos días. El salario que no pagaron a los obreros que segaron vuestros campos está clamando. Y el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:3-4. Ese clamor, hermanos, es el que está llegando a las alturas. Es el clamor de las madres que no tienen leche para sus hijos. Es el clamor de los enfermos que mueren sin medicinas. Es el clamor de la juventud que huye de la nación porque no hay futuro. Y ustedes, los que están sentados en los tronos de oro, ¿creen que van a escapar del juicio de Dios? Se equivocan. El padre Luis Toro estaba desmantelando la teología de la opresión que el régimen intentaba imponer.
esa falsa narrativa de que ellos eran los salvadores del pueblo. Él les recordaba que la justicia social verdadera no se construye con mentiras ni con el despojo. La Iglesia Católica, hermanos, no pide permiso a ningún gobierno para hablar de moral y de justicia. Nuestra autoridad viene de Cristo, no de la Asamblea Nacional ni de la Casa Blanca. Y es nuestro deber sagrado como pastores denunciar el pecado. Y el robo es pecado. La mentira es pecado. El asesinato de la esperanza es un pecado que clama al cielo. Aquí es donde la confrontación se hizo personal y brutalmente directa. El sacerdote no usaba eufemismos. Él estaba predicando, pero cada palabra era una bala dirigida al corazón de la tiranía. Ustedes hablan de soberanía, pero han vendido la soberanía moral de la nación por unos cuantos petrodólares. Hablan de patriotismo, pero han exiliado a millones de sus propios hijos. Eso no es amor a la patria, hermanos. Eso es amor al poder y a la avaricia. Y luego, el golpe de gracia, volviendo al tema de la última oportunidad que había detonado todo. Él sabía que el régimen estaba jugando con la diplomacia internacional, esperando que las presiones de Washington o de Moscú definieran su futuro. Dejen de mirar a los hombres. Dejen de esperar que Trump o que cualquier presidente les dé una última oportunidad. La última oportunidad se da en el confesionario, no en una cumbre internacional. La última oportunidad la da la misericordia de Dios si ustedes, los que han robado, se humillan y devuelven lo robado, si reparan el daño, si se arrepienten de sus pecados de lesa humanidad. ¿Creen que van a poder negociar con el cielo? No os engañéis, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Ustedes han sembrado miseria y dolor. ¿Qué esperan cosechar? ¿La bendición de Dios? Imposible. Y si me preguntan a mí, sacerdote de Cristo, ¿qué deben hacer para salvar sus almas? Yo les digo, arrodíllense, confiesen sus crímenes, devuelvan el pan de los pobres, porque el juicio, hermanos, no lo va a dictar un tribunal de La Haya. El juicio lo va a dictar el Rey de Reyes, el juez justo, que es nuestro Señor Jesucristo. La intensidad de su predicación era tal que trascendía lo político. Estaba llamando a la conciencia de los militares, de los funcionarios de bajo rango, de todos aquellos que estaban colaborando con la maquinaria de la opresión. Les estaba diciendo, ustedes tienen un alma, y esa alma vale más que cualquier orden superior que les hayan dado. El padre Luis Toro estaba usando la doctrina católica de la conciencia y el pecado para subvertir el orden establecido. Él no estaba llamando a la violencia, estaba llamando a la conversión. Y esta es la razón por la que el régimen se aterrorizó. No le temían a un político que quería tomar el poder. Le temían a un sacerdote que quería liberar las conciencias. Le temían a la verdad de la iglesia que no puede ser comprada, ni intimidada, ni silenciada. La respuesta de Maduro y su círculo fue inmediata y predecible. La escalada de la persecución. Si no podían desacreditarlo con argumentos, intentarían destruirlo físicamente o legalmente. Las amenazas se volvieron explícitas, públicas. Lo que había sido una confrontación ideológica se estaba convirtiendo rápidamente en una cacería humana. Pero el padre Luis Toro ya había dado el paso más importante. Había puesto la batalla en el plano espiritual. Y un hombre que ha puesto su vida en manos de la Virgen Santísima y del Santísimo Sacramento ya no teme a las balas ni a las cárceles. Su batina negra y su crucifijo se habían convertido en el uniforme del desafío moral. Y el pueblo, al verlo, entendió que no estaban solos. Había un pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. La próxima fase de esta guerra no sería en los medios, sino en las calles. Y el sacerdote ya estaba listo para el martirio, porque sabía que un verdadero católico no muere. Solo pasa de esta vida temporal a la vida eterna. Y ese es el triunfo que ningún dictador puede robar. Creen los tiranos que con decretos y amenazas pueden detener la voz del vicario de Cristo. Necios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se silencia con calabozos, ni se negocia en palacios de gobierno. Si ustedes quieren sangre, tendrán la sangre de un sacerdote que está dispuesto a ofrecerla por la verdad de la fe católica, porque un hombre que vive para la Eucaristía ya no teme a la muerte. La persecución, mis hermanos, no es una señal de derrota, es la confirmación de que estamos en el camino correcto. Cuando el mundo te aplaude, pregúntate si estás predicando la verdad de Cristo. Pero cuando el mundo, y peor aún, cuando los poderes del infierno encarnados en tiranos te amenazan con la cárcel y el destierro, entonces puedes estar seguro de que estás cumpliendo con el mandato de nuestro Señor. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Me miran con desprecio por mi batina negra. Creen que es una reliquia del pasado, una simple tela que se puede rasgar.
Yo les digo, esta es la armadura de Cristo. La batina no es moda, es la renuncia al mundo. Es el uniforme de batalla de un soldado que ya ha jurado lealtad a un solo rey, Jesucristo. Y el crucifijo que llevo aquí, en el pecho, no es un adorno de oro, sino la señal de que ya fui crucificado al mundo. ¿Qué me van a quitar? ¿La vida temporal? Muéstrame en la Biblia donde Jesús dijo que siguiéramos a los cobardes. La vida del cristiano no es buscar la comodidad, es buscar la santidad. Y si para lograr esa santidad se requiere el martirio, bendito sea el martirio. Y el dictador, ese pobre hombre que se sienta en un trono robado y que cree que su voz es ley, se cree un nuevo César. Pero el poder de César es barro, es polvo que el viento se lleva. ¿Y quién le dio la autoridad para juzgar a la iglesia de Dios? Nadie. La autoridad viene de Dios, sí, pero cuando la autoridad se usa para oprimir al pueblo, para robar la fe y la dignidad, para matar de hambre y de desesperación, esa autoridad se convierte en tiranía demoníaca, y el deber del cristiano es resistir. Me acusan de político. ¡Qué ignorancia! Un sacerdote no es político. Un sacerdote es profeta. Y el profeta denuncia el pecado donde quiera que esté, sea en la cama de un adúltero o en el palacio de un tirano. El pecado social de la injusticia, el pecado de la corrupción que mata a los niños, el pecado del comunismo ateo que busca arrancar la fe de los corazones. Todo eso es materia de predicación. Ellos intentan silenciarme con leyes inventadas, con tribunales que son meras oficinas de la tiranía. Pero yo les recuerdo lo que San Pedro le dijo a los sanhedritas: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Entienden la diferencia? La ley humana que va contra la ley de Dios es una ley nula, una ley perversa, y un católico está obligado en conciencia a desobedecerla. La persecución de estos días, la intensificación de las amenazas, no es contra mi persona, Padre Luis Toro. Es contra la fe que yo represento. Es contra la Eucaristía. Es contra la Virgen Santísima. Católicos de Venezuela, no se queden en casa temblando. No se escondan detrás de excusas. Vayan al sagrario. Reciban a Jesús sacramentado. Es la Eucaristía, el verdadero cuerpo de Cristo, lo que les da la fuerza para enfrentar a estos lobos rapaces. Si ellos tienen tanques, nosotros tenemos el pan de vida. Si ellos tienen amenazas, nosotros tenemos la promesa de la resurrección. Y a los que me han traicionado, a esos que se dicen católicos, pero que han vendido su conciencia por un plato de lentejas del gobierno, a esos que me critican por ser demasiado duro o demasiado confrontacional, les digo, ¿qué prefieren? ¿Un sacerdote mudo que les dé la paz falsa del mundo, o un pastor que les anuncie la verdad de Cristo aunque les cueste la vida? Muéstrame en la Biblia donde Jesús fue diplomático con los fariseos. Jesús fue manso y humilde de corazón, sí, pero tomó el látigo y echó a los mercaderes del templo. Yo les pregunto, ¿acaso hoy el templo no está siendo profanado por la idolatría del poder y la avaricia? ¿Acaso no es hora de tomar el látigo de la palabra de Dios? La iglesia es indefectible, mis hermanos. Puede que me encarcelen, puede que me golpeen, pero no pueden encarcelar la verdad. La iglesia de Cristo ha sobrevivido a Nerón, a Diocleciano, a los comunistas ateos en Rusia y en México, y sobrevivirá a cualquier tiranuelo de pacotilla que hoy se sienta grande, porque la puerta del infierno, por la promesa de Cristo, no prevalecerá contra ella. Esta es una guerra espiritual, y en una guerra espiritual, la única victoria es la perseverancia en la gracia. Recen el Santo Rosario, pidan la intercesión de la Santísima Virgen de Coromoto, y prepárense, porque la hora de la prueba es la hora de la fe verdadera. El martirio no es el final, sino el comienzo de la victoria. Ellos creen que si me quitan la plataforma, me quitan la voz. Pero la voz del sacerdote que habla la verdad resuena más fuerte desde la celda de una prisión que desde el púlpito más lujoso. El poder de Dios no necesita infraestructura, necesita almas dispuestas. Y a los que están sufriendo la escasez, la enfermedad, el terror de la policía política, recuerden, su sufrimiento unido a la pasión de Cristo tiene un valor redentor infinito. No lo desperdicien en lamentos, ofrézcanlo. Ofrézcanlo por la conversión de los tiranos, si es que todavía les queda un ápice de humanidad, y ofrézcanlo por la liberación de nuestra nación del yugo satánico. No hay nada que temer, porque ya lo hemos entregado todo a la Madre de Dios. Y si la Madre de Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? La batalla está ganada en el Calvario. Solo falta que nosotros seamos valientes para vivir esa victoria. A la lucha, católicos, con el rosario en una mano y la Eucaristía en el corazón. La tiranía caerá,
porque todo reino dividido contra sí mismo perecerá. Y el reino de Maduro está dividido, está podrido por dentro, y su fin está cerca, porque Dios no permite la injusticia para siempre. La justicia divina se manifestará, y será terrible para aquellos que han despreciado el hambre y el dolor de los más pequeños. Eso se los aseguro. Mis hermanos, la palabra de Dios, cuando es proclamada sin miedo, no regresa vacía. Mis palabras, ese grito desesperado desde el corazón de la fe, no se quedaron flotando en el aire de Caracas. El Espíritu Santo las llevó, por las ondas de radio clandestinas, por las redes sociales que ellos intentan silenciar con sus troles y sus mentiras. La verdad es una flecha encendida que atraviesa la oscuridad. Y esa flecha llegó directo al Palacio de Miraflores. El tirano y sus secuaces al principio intentaron ignorarlo. Creyeron que era solo el desvarío de un cura fanático. Pero no. Cuando el pueblo escucha la voz de su pastor, cuando esa voz les recuerda que su sufrimiento tiene un valor infinito, la obediencia al dictador se quiebra. La reacción fue instantánea y predecible. ¿Qué hace el hijo de la mentira cuando es confrontado por la verdad? No debate, no argumenta con lógica o con datos económicos. Acusa. El aparato de propaganda se encendió. Me llamaron agente de la CIA, me llamaron traidor a la patria. Yo no traiciono a la patria. Yo traiciono al demonio que se sienta en la silla presidencial y que ha empobrecido a millones en nombre de una ideología podrida. Me acusaron de injerencia política. Muéstrenme en la Biblia donde dice que el sacerdote debe callar ante el hambre, ante el robo descarado y ante la injusticia que crucifica a los inocentes. Muéstrenme en la tradición apostólica donde se nos enseña que debemos ser cómplices por omisión. El profeta no es político, es la voz de Dios en el desierto. Y si el desierto es Venezuela, mi deber es gritar hasta que el cielo y la tierra se estremezcan. Y aquí es donde la presión de Washington se encuentra con la presión del púlpito. La situación ya era crítica para Nicolás Maduro. La Casa Blanca, bajo el gobierno de Trump, había apretado las tuercas económicas hasta el límite. Las sanciones no eran un juego, eran un ultimátum. La retórica era clara. Esta es tu última oportunidad, Nicolás. O cedes o la presión será insostenible. Pero mis hermanos se equivocan si creen que el tirano teme más a un avión de combate que a la Eucaristía. La verdadera última oportunidad no venía de un país extranjero, venía del púlpito, del llamado al arrepentimiento. Ellos temían más a un cura con una cruz que a un portaaviones. ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas y las mentiras del socialismo se desmoronan ante la roca de Pedro. Mi confrontación pública, sumada a la presión internacional, creó una tormenta perfecta. El régimen se sintió acorralado. No podían permitirse que un sacerdote católico, con el respaldo de la fe popular, minara su autoridad moral, porque la única autoridad que les queda es la de las armas. El peligro se hizo palpable. El SEBIN, los perros rabiosos del régimen, comenzaron a olfatear mis pasos. Recibía mensajes, amenazas veladas, llamadas anónimas en la madrugada. Me decían, cállate o te silenciamos para siempre. Silenciarme. ¿Creen que matando al mensajero matarán el mensaje? ¡Qué ignorancia teológica! La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y si Dios me pide que entregue mi vida por la verdad, bienvenida sea la corona. Yo no busco el martirio, pero tampoco lo rehuyo si es el camino que el Señor me marca. Mi obligación es la verdad, no la supervivencia cómoda. Y mientras yo caminaba sobre brasas, enfrentando la maquinaria de terror del Estado, la pregunta que me atormentaba no era sobre Maduro, sino sobre mis hermanos en el episcopado. ¿Dónde estaban las voces fuertes? Algunos valientes, sí. Alzaron la voz con una claridad admirable, denunciando el hambre y la corrupción. Pero otros, los que prefieren el silencio cómodo, los que tienen miedo de perder la subvención, los que temen ofender al César. Les digo, hermanos en el episcopado, la neutralidad es complicidad. Cuando Cristo está siendo crucificado en el cuerpo de su pueblo, no hay asiento neutral. Hay que tomar partido por el Evangelio. El miedo de la jerarquía en algunos casos fue la mayor victoria de la tiranía. El tirano no tiene que perseguir a la iglesia si la iglesia se autosilencia por conveniencia o por temor a perder sus bienes materiales. El tesoro de la iglesia no son los edificios, son las almas. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, es el pueblo fiel. Y ese pueblo fiel me dio la fuerza. Cada vez que celebraba la Santa Misa, cada vez que tenía el cuerpo de Cristo en mis manos, esa era mi renovación de juramento. Mi única protección, la única muralla que me sostiene, es la Eucaristía. No callaré la verdad. El enemigo puede quitarme la vida, puede privarme de mi libertad, pero no puede quitarme a Cristo.
Y ese es el mensaje que debe resonar en cada hogar venezolano. No dejen que el miedo les robe el Santísimo Sacramento. Si tienen a Jesús, lo tienen todo. Y el tirano no tiene nada que ofrecer más que miseria y muerte. Ellos creyeron que al aumentar la presión internacional, Maduro se doblegaría. Y en efecto el cerco era asfixiante. Pero lo que no entendieron es que un dictador no cede ante la presión externa. Solo cede cuando el suelo se abre bajo sus pies, cuando el pueblo, por la gracia de Dios, pierde el miedo. Y mi misión fue quitarles ese miedo. Mostrarles que la fe es la única arma que los tanques no pueden detener. La respuesta del régimen a mi desafío no fue un debate público, fue una orden de captura. Se había cruzado una línea. Yo ya no era un simple sacerdote predicando. Yo era el enemigo interno que articulaba la desesperación del pueblo bajo el manto inexpugnable de la fe católica. Y el mundo observaba. Observaban a un hombre vestido de negro con un crucifijo al pecho, desafiando a un aparato militar entero. Se preguntaban si la fe, en pleno siglo XXI, todavía tenía el poder de derrocar a los poderosos. La respuesta, mis hermanos, es sí. Siempre y cuando esa fe esté cimentada en la tradición y en la valentía de los que no negocian la verdad. Maduro estaba recibiendo la última oportunidad de Trump, pero yo le estaba dando la última advertencia de Dios. Y la advertencia de Dios siempre es más poderosa que cualquier decreto presidencial. Prepárense, porque la confrontación final estaba por comenzar, y yo sabía que no saldría ileso. Pero saldría victorioso, porque la victoria no es la vida terrenal, sino la fidelidad a Cristo Rey. La confrontación había llegado a su punto de ebullición. La orden de captura, mis hermanos, no fue un punto final. Fue la confirmación de que el Evangelio, cuando se predica con fuego y sin temor a los poderosos, molesta a los demonios y a sus siervos terrenales. Ellos pensaron que al ponerme precio, al convertirme en un fugitivo, silenciarían la voz de la Iglesia. ¡Qué equivocados están! La Iglesia no es un hombre sujeto a las leyes de un dictador. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y a ese cuerpo ni las puertas del infierno lo pueden vencer. Yo no lucho por un puesto político. Yo no lucho por la caída de un hombre para poner a otro. Yo lucho por la verdad de Cristo Rey, y esa verdad es innegociable. Mientras el mundo ponía sus esperanzas en los ultimátums de Washington, en las sanciones económicas, en la política exterior de un presidente como Trump, yo les decía y les repito hoy, el cambio real, el cambio duradero, no vendrá de la Casa Blanca, el cambio vendrá de la casa de Dios. La última oportunidad que Nicolás Maduro debía temer no era la de un decreto presidencial o de un embargo petrolero. La última oportunidad que él y su régimen debían temer era la de la misericordia divina, porque cuando Dios dice se acabó, no hay tanques, ni milicias, ni ejércitos que valgan. Muéstrame en la Biblia un solo tirano que haya ganado la batalla final contra la voluntad de Dios. No lo encontrarás. Desde el faraón hasta Nabucodonosor, todos cayeron. Y no cayeron por la fuerza de un ejército extranjero, cayeron por el peso de su propia iniquidad. La gente me preguntaba, Padre, ¿cuál es nuestra arma contra la opresión? Y yo les mostraba mi crucifijo, les señalaba el sagrario. Nuestra arma es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen acaso que los fusiles son más poderosos que el Santísimo Sacramento? No. El Santísimo Sacramento es la presencia real, física, de Dios entre nosotros. Si ustedes tienen miedo, si sienten que la desesperación los ahoga, vayan a la adoración. Allí, de rodillas ante el Rey de Reyes, encontrarán la fuerza que ningún hombre puede darles. Y si la desesperación es grande, recen el rosario a la Santísima Virgen, la generala de nuestras tropas espirituales. Ella es la que pisa la cabeza de la serpiente. Ella es la que nos guía en la batalla. Nuestra estrategia es la tradición apostólica. Nuestro escudo es el catecismo. No permitan, por amor de Dios, que les roben la fe con esas ideas modernistas de que la Iglesia debe callar ante el poder terrenal. La Iglesia fue fundada por Cristo para ser la voz de los sin voz, para ser la conciencia que grita en medio del desierto de la injusticia. Yo me enfrenté a la opresión con la batina y el crucifijo, y lo hice porque mi juramento es a Cristo Rey, no a los hombres. Y al régimen, a todos los que han colaborado con la opresión de mi pueblo, les digo, la justicia terrenal puede ser lenta, pero la justicia de Dios es perfecta y no olvida. Ustedes están construyendo sus palacios sobre la sangre de los inocentes y sobre el hambre de los niños. Creen que el poder es eterno, pero están equivocados. Recuerden las palabras de Cristo, que son las únicas que perduran. Lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. La persecución que viví, el tener que moverme de lugar en lugar,
el saber que mi vida corría peligro. Todo eso fue un pequeño precio a pagar por la libertad de la fe. Y mi mensaje final para ustedes, para los que me escuchan en México, en Venezuela, en toda América Latina, es este. La fe no es una teoría bonita para recitar los domingos. La fe es acción. Es el martirio cotidiano de decir la verdad aunque duela y aunque te cueste la vida. Esta historia que hemos narrado, que se centra en una crisis política y en la figura de un sacerdote en sotana, no es solo sobre un dictador y un predicador. Es sobre la elección fundamental que cada católico debe hacer hoy en este momento de la historia. Fidelidad a la verdad de la tradición o comodidad en la mentira del mundo. Yo me enfrenté a la tiranía con la única arma que importa, la doctrina pura. Pero ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los que tenían miedo de perder sus privilegios? Mis hermanos, la lucha continúa. La persecución no cesa, cambia de forma, pero sigue ahí. Y la pregunta que les hago hoy, la pregunta que deben responder en los comentarios, es la que define si sobreviviremos como iglesia en este continente. Es crucial para el futuro de la fe en América Latina. Si hoy, en su propio país, el gobierno prohibiera la misa tradicional y persiguiera a los sacerdotes que defienden la Eucaristía y la tradición, ustedes se levantarían y defenderían la fe en la calle, incluso si eso significara ir a la cárcel o enfrentar la represión, o se quedarían en casa callados esperando que otro lo haga por ustedes. La fe no se defiende con el silencio, la fe se defiende con valentía. Yo no busqué esta confrontación, pero cuando me la pusieron enfrente, la acepté en nombre de Cristo Rey. El futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra fe, depende de la valentía de ustedes. No tengan miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivan la tradición, defiendan la Eucaristía, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.